Mushoku Tensei, volumen 1. Infancia. Capítulo 4, Maestra. Cumplí 3 años. Recientemente, finalmente, aprendí los nombres de mis padres. Mi padre era Paul Greirat. Mi madre era Zenith Greirat. Y mi nombre era Rudeus Greirat, el primogénito de la familia Greirat. Mis padres no se referían el uno al otro por sus nombres de pila, y me llamaban Rudy, para abreviar, por lo que tomó algún tiempo aprender cuáles eran todos nuestros nombres formales reales. Vaya, Rudy realmente ama ese libro, ¿no? Zenith dijo con una sonrisa mientras yo andaba con un libro de magia en la mano, como solía hacer. Mis padres no parecían molestos por la forma en que siempre cargaba el libro. Incluso cuando estaba comiendo, lo mantenía bajo el brazo. Sin embargo, me propuse no leerlo nunca delante de ellos, no porque quisiera mantener mi talento en secreto, sino simplemente porque no estaba seguro de cuáles eran las opiniones de este mundo sobre la magia. En mi viejo mundo, por ejemplo, la casa de brujas había sido una cosa, ya sabes, donde quemarían vivos a los presuntos magos por herejía. Por supuesto, considerando que mi libro de texto de magia era una especie de guía práctica, la magia probablemente no se consideraba una herejía en este mundo, pero eso no significaba que la gente todavía no lo viera mal. Quizás la magia era algo que solo hacías cuando eras mayor. Al menos, los magos se arriesgaban a perder el conocimiento si lo usaban demasiado, la gente podría pensar que podría frenar el crecimiento de un niño. Con todo eso en mente, decidí mantener mi aptitud mágica en secreto para mi familia. Tal como estaban las cosas, tuve que practicar lanzar hechizos por la ventana, así que existía la posibilidad de que me descubrieran de todos modos. Sin embargo, no tuve muchas opciones en eso. No si quisiera probar qué tan rápido podía lanzar mis hechizos. Nuestra criada, cuyo nombre era Lilia aparentemente, ocasionalmente me miraba con severidad, pero mis padres se mantuvieron tan indiferentes como siempre, así que estaba bastante seguro de que estaba a salvo. Si la gente tratara de detenerme, no pelearía, pero no quería desperdiciar mi infancia mientras aún la tuviera. Necesitaba flexionar mis talentos ahora, antes de que se establecieran y se volvieran demasiado rígidos. Ahora era el momento de aprovechar al máximo las cosas. Entonces, una tarde, mi entrenamiento mágico secreto llegó a su fin. Mis reservas mágicas habían crecido una cantidad decente, así que pasé por el encantamiento para un hechizo de nivel intermedio de manera bastante casual. El cañón de agua, tamaño 1, velocidad 0. Pensé que, como de costumbre, el agua se acumularía en mi balde. Tal vez se desbordaría, pero seguramente no demasiado. Entonces, lancé el hechizo, y lancé una impresionante cantidad de agua que abrió un enorme agujero en la pared. Me quedé allí, estupefacto, mirando cómo el agua goteaba de los bordes de madera de ese agujero. Estaba demasiado desconcertado para pensar en qué hacer. Dado el tamaño del agujero, la gente sabría que se había hecho por medios mágicos. No había nada que pudiera hacer para cambiar eso ahora. Siempre había sido rápido en rendirme. Paul fue el primero en entrar corriendo en la habitación. ¿Qué pasó?, gritó. ¡Wow! Su mandíbula cayó al ver el agujero en la pared. ¿Qué demonios? Espera, Rudy. ¿Estás bien? Paul era un buen tipo. Era obvio que yo era quien había hecho esto, pero lo único que le importaba era que yo estuviera bien. Se puso en guardia, comprobando cuidadosamente los alrededores. ¿Había un monstruo?, murmuró en voz baja. No, no por estas partes. Oh, Dios mío, dijo Zenith mientras entraba en la habitación. Ella siempre estuvo mucho más tranquila que mi papá. Primero miró la pared rota, luego el charco de agua en el suelo. ¿Eh? Su mirada se disparó a mi libro de magia y se fijó en la página en la que estaba abierto. Mi madre miró de un lado a otro entre el libro y yo, luego se agachó frente a mí. Ella me miró a los ojos, su boca se curvó en una cálida sonrisa. Sin embargo, la sonrisa no llegó a sus ojos. Fue bastante aterradora. Quería apartar la mirada, pero traté con todas mis fuerzas de mantener mi mirada fija en la de Zenith. Si había aprendido algo de mi tiempo como sanguijuela sin trabajo,
era que volverme petulante y desafiante cuando había hecho algo malo solo empeoraba la situación. Así que no iba a apartar mis ojos de los de ella, no importa qué. En este momento, necesitaba mostrar sinceridad. Y la forma más sencilla de hacerlo era hacer contacto visual, al menos luciría sincero, sin importar cómo se sintiera. Rudy, ¿dijiste algunas de las palabras de ese libro en voz alta? Preguntó Zenith. Lo siento, respondí con un pequeño asentimiento. Una disculpa sencilla era mejor cuando había hecho algo mal. Yo era el único que podía haber hecho esto, así que mentir solo dañaría la confianza de mis padres en mí. En mi vida anterior, decía mentiras casuales tras mentiras casuales hasta que nadie confió en mí. No iba a volver a cometer ese error. ¿Perdón? Preguntó Paul. Ese era un hechizo de nivel inter. Oh, cariño, ¿escuchaste eso? Zenith interrumpió, prácticamente chillando. Oh, sabía que nuestro chico era un genio. Apretó las manos en pequeños puños y saltó en éxtasis. Bueno, seguro que estaba de buen humor. Supongo que eso significa que la disculpa fue aceptada. Zenith estaba claramente emocionada por este desarrollo, pero Paul todavía parecía perdido. Espera, dijo, mirándome. Ni siquiera te hemos enseñado a leer todavía, oh. Tendremos que contratar un tutor para él de inmediato. Oh, va a crecer para ser un mago increíble, lo sé. La reacción de Zenith a mi habilidad para usar la magia fue de regocijo apenas contenido. Evidentemente, mis temores de que los niños no deberían usar magia eran infundados. Mientras tanto, Lilia había comenzado a limpiar de manera casual y sin palabras. O ella ya sabía que podía usar la magia, o tenía sus sospechas. Dado que esta habilidad no parecía ser tan mala, parecía que no le había importado mucho. O tal vez solo quería ver felices a mis padres. Cariño, vayamos mañana a Roa y publiquemos un trabajo para un tutor, dijo Zenith. Necesitamos asegurarnos de que Rudy pueda perfeccionar sus talentos. Zenith estaba sobre la luna, divagando una y otra vez sobre cómo su hijo era un genio por demostrar de repente un don para la magia. No podía decir si solo estaba siendo una madre orgullosa o si poder usar un hechizo de nivel intermedio se consideraba tan impresionante. Tenía que ser lo primero, ¿verdad? Ella no me había visto practicar nada de mi magia, por lo que decir que, lo sabía, que yo era un genio significaba que ya lo había decidido por sí misma, sin ningún fundamento. No, eso no era exactamente cierto. Claramente tenía algún tipo de intuición. Hablé mucho conmigo mismo. Incluso cuando estaba leyendo, murmuraba palabras o frases que me gustaban en voz alta. Desde que vine a este mundo, he estado subvocalizando cosas mientras leía, al principio todo estaba en japonés, pero después de aprender el idioma local, inconscientemente comencé a usarlo en su lugar. Cuando Zenith me escuchaba pronunciar las palabras, se ponía a explicar lo que significaban. Así fue también como aprendí muchos de los nombres propios de este mundo, pero eso no es realmente relevante aquí. Nadie había dicho nada mientras me dedicaba a enseñarme el idioma de este mundo. Nadie me enseñó tampoco las palabras que estaba leyendo. Desde la perspectiva de mis padres, veían a su hijo leer cuando no le habían enseñado, además de hablar en voz alta el contenido de los libros. Por supuesto que pensarían que soy un genio. Quiero decir, si fuera mi hijo, eso es lo que pensaría. Así fue en mi vida pasada, después del nacimiento de mi hermano menor. Creció más rápido en aprender cosas en comparación con mis hermanos mayores o yo, incluido el hablar y caminar. Mis padres eran la clase de gente tranquila que decía descaradamente, oh, me pregunto si es un genio, incluso cuando no era nada tan impresionante. Tenía que tener en cuenta que, si bien era un desempleado que había abandonado la escuela secundaria, también tenía la edad mental de una persona de 30 y tantos años. Yo podría hacer esto. Cariño, tenemos que conseguirle un tutor en casa, dijo Zenith. Estoy seguro de que podremos encontrar un gran instructor de magia en Roa. Aparentemente, los padres eran iguales sin importar dónde estuvieras, cada vez que un niño muestra algún indicio de talento especial, es directo para asegurarse de que reciba la educación especial adecuada para sus dones. En mi vida anterior,
Mis padres elogiaron a mi hermano menor por ser un genio y le dieron un montón de cosas para aprender. Paul estaba menos entusiasmado con la sugerencia de Zenith de encontrarme un tutor de magia en casa. Espera, ahora. ¿No prometiste que si tuviéramos un niño, lo criaríamos para que fuera un caballero? Entonces, una niña sería un mago, pero un niño sería un caballero. Debieron estar de acuerdo con eso antes de que yo naciera. Pero ya puede usar magia intermedia a su edad. Zenith refutó. Con el entrenamiento adecuado, sería un mago increíble. Sin embargo, una promesa es una promesa. No me hables de promesas. Rompes promesas todo el tiempo. No estamos hablando de mí ahora mismo. Así que mis padres se pelearon un poco, mientras Lilia continuaba tranquilamente cumpliendo con sus deberes. La discusión se prolongó un poco, hasta que, cuando Lilia terminó de limpiar, dijo con un suspiro, ¿qué pasa si él estudia magia por la mañana y practica el manejo de la espada por las tardes? Esa sugerencia puso fin a la discusión, y mis tontos padres se decidieron por los estudios de su hijo sin molestarse en tener en cuenta sus sentimientos. Bueno, no pasa nada. Prometí darlo todo en esta nueva vida, después de todo. Ta. Entonces se decidió que debería contratarme un tutor en casa. Deduje que el puesto de instructor personal de un joven noble era bien remunerado. Paul era uno de los pocos caballeros de la zona, lo que lo convertía en un noble de rango bastante bajo, así que me pregunté si podría ofrecer un salario competitivo. Sin embargo, estábamos muy lejos, en la frontera lejana del reino, y en la frontera, el talento de alto nivel, especialmente para algo así como un mago, escaseaba. Si presentamos una solicitud a algo como un gremio de magos o un gremio de aventureros, ¿alguien respondería? Mis padres también parecían preocupados por esa perspectiva, pero aparentemente encontraron a alguien rápidamente, porque mis lecciones comenzarían al día siguiente. Y como no había posada en nuestro pueblo, mi maestro viviría con nosotros. Mis padres estaban bastante seguros de que mi maestro sería un aventurero retirado. Los jóvenes no llegarían hasta aquí, a las afueras, y no había escasez de trabajos para magos reales en la capital. Según lo entendí, en este mundo, solo los magos de nivel avanzado enseñaban las artes arcanas. Entonces, quienquiera que tengamos sería al menos un aventurero de nivel intermedio o avanzado, posiblemente más alto. En mi mente, me imaginé a un hombre de mediana edad o anciano con muchos años de estudio diligente en su haber, completo con la barba larga que era necesaria para tales magos. Soy Roxy. Es un placer conocerlos. Mis expectativas estaban bastante fuera de lugar. La persona que apareció era una niña, tal vez de secundaria. Estaba vestida con una túnica mágica marrón, su cabello azul peinado en trenzas, su postura era formal y apropiada. Su piel blanca parecía no haber sido tocada por el sol y sus ojos estaban algo adormecidos. Su expresión no irradiaba precisamente sociabilidad y, a pesar de su falta de anteojos, parecía el tipo de chica a la que le gusta esconderse en una biblioteca con la nariz en un libro. En una mano llevaba una bolsa y en la otra sostenía un bastón propio de un mago. La familia vino a saludarla junta, mi madre me llevaba en brazos. Mis padres la miraron, sin palabras. No es de extrañar, de verdad. Esto no podría haber sido lo que esperaban en absoluto. Al contratar a alguien para que sea un tutor en casa, pensaría que conseguiría a alguien un poco más adelante en años. Y en cambio, aquí estaba esta cosita. Con todos los videojuegos que había jugado, la idea de una loli maga no era muy inusual para mí. Menor de edad. Ojos desdeñosos. Socialmente torpe. Ahí estaba la trifecta. Ella era perfecta. Quería que ella fuera mi novia. Nota, aquí se refiere a novia para matrimonio. Oh, ¿eres la tutora a domicilio? Zenith finalmente preguntó. ¿No eres un poco, dijo Paul. Mis padres estaban torpemente con sus palabras, así que decidí ser directo y terminar la oración de mi padre. Eres pequeña. Oye, seguro que eres quien para hablar, respondió Roxy bruscamente. Seguro que parecía ser delicada con el tema. Y ni siquiera estaba hablando de sus pechos. Roxy dejó escapar un suspiro.
Entonces, ¿dónde está este alumno mío?, preguntó, mirando a su alrededor. Oh, ese sería nuestro chico aquí mismo, respondió Zenith, balanceándome ligeramente en sus brazos. Le di a Roxy un guiño descarado. Sus ojos se agrandaron y suspiró una vez más. Uf, esto pasa a veces, murmuró en voz baja. El niño muestra signos de crecer un poco rápido y los malditos padres se les ha metido en la cabeza que tiene un talento especial. Oye. Escuché eso, Roxy. Quiero decir, estaba totalmente de acuerdo con ella, pero aún así. ¿Dijiste algo?, preguntó Paul. Oh, nada, respondió ella. No estoy segura de que su hijo pueda entender los principios de la magia. Oh, no te preocupes, dijo Zenith, rebosante de orgullo maternal. Nuestro pequeño Rudy es brillante. Una vez más, Roxy suspiró. De acuerdo, entonces. Supongo que tendré que hacer lo que pueda. Sonaba como si ya hubiera decidido que era inútil. Y así, ese fue el primer día de tomar clases con Roxy por la mañana y practicar esgrima con Paul por la tarde. Está bien, entonces este libro mágico de aquí. En realidad. Antes de llegar a eso, ¿qué tal si vemos cuánta magia puedes usar, Rudy? Roxy me había llevado al patio para nuestra primera lección. Deduje que la magia era algo que normalmente se practicaba al aire libre. Demonios, ya había aprendido de primera mano lo que podría pasar cuando sueltas la magia dentro de la casa. La gente no quiere andar haciendo agujeros en las paredes ni nada. Primero, lo demostraré. Deja que las vastas y benditas aguas converjan donde tú quieras y brota una sola corriente pura de ellas, bola de agua. Mientras Roxy cantaba su encantamiento, una esfera de agua del tamaño de una pelota de baloncesto se formó en su palma. Luego, la arrojó a gran velocidad contra uno de los árboles de nuestro jardín. La bola de agua partió el árbol por la mitad como si fuera una simple ramita y empapó la cerca detrás de él. Debe haber sido un tamaño 3, velocidad 4, si tuviera que adivinar. ¿Bien?, preguntó Roxy. ¿Qué opinas? A mi mamá siempre le ha encantado ese árbol y pasa mucho tiempo cuidándolo, así que creo que se va a enfadar bastante. ¿Eh? ¿En serio? Sin ninguna duda. Una vez, cuando Paul estaba balanceando su espada, cortó accidentalmente una de las ramas del árbol, pero Zenith no se había enojado mucho por eso. Oh, eso no es bueno, tartamudeó Roxy, corriendo hacia el árbol en pánico. Tengo que hacer algo al respecto. Con un gruñido, volvió a colocar el tronco caído en su lugar. Luego, con la cara roja y esforzada por el esfuerzo, comenzó a cantar. Que este poder divino sea un alimento satisfactorio, que dé a quien ha perdido sus fuerzas la fuerza para levantarse de nuevo, curación. Lenta y seguramente, el tronco del árbol volvió a su posición original. Bien, crédito a quien se debe el crédito, eso fue bastante sorprendente. Uf. Roxy respiró. ¿También puede usar magia curativa, señorita? Oh sí. Cualquier cosa a través de hechizos de nivel intermedio. Oh wow. Eso es increíble. Oh, para nada. Con la formación adecuada, cualquiera podría hacer esto. El tono de Roxy era algo seco, pero las comisuras de su boca se suavizaron y su nariz se movió con orgullo. Sí, estaba feliz, está bien. Todo lo que se necesitó fue poner algunos elogios. Hombre, era fácil de complacer. Está bien, Rudy. Inténtalo. Ok. Estire la mano y... Mierda. Había pasado casi un año desde que realicé bola de agua usando el encantamiento, y no pude recordar cómo era. Sin embargo, Roxy acababa de decirlo. Veamos. ¿Cómo era de nuevo? Deja que las vastas y benditas aguas converjan donde tú quieras y brota una sola corriente pura de ellas, dijo Roxy con total naturalidad. Aparentemente pensó que esto estaba dentro de mis capacidades. Sin embargo, lo había dicho con tanta naturalidad que no pude recordarlo después de escucharlo solo una vez. Deja que las vastas y benditas aguas. Comencé, antes de no recordar el resto, así que interrumpí el encantamiento.
Conjuré una bola de agua un poco más pequeña y un poco más lenta que Roxy. Después de todo, si la superaba, se pondría muy malhumorada. Oye, me gusta ser amable con las chicas más jóvenes. La bola de agua del tamaño de una pelota de baloncesto golpeó su marca con un chapoteo, el árbol crujió y crujió al caer. Roxy fijó su mirada en esta vista, su expresión se puso rígida. ¿Cortaste tu encantamiento? ¿No es así?, ella preguntó. Sí. Oh. ¿Estaba en problemas? Así es, el libro de texto de magia no decía nada sobre lanzar hechizos sin encantamientos. Lo había hecho como si no fuera gran cosa, pero tal vez esto era un tabú cultural. O tal vez estaba enojada porque yo había logrado algo que debería haber requerido mucho más entrenamiento. Con suerte, ella solo me reprendería por ser descuidado con mis cánticos o algo así. ¿Sueles cortar así tus encantamientos?, ella preguntó. No estaba seguro de cómo responder a eso, y después de algunas vacilaciones, decidí ser honesto. Por lo general, no los uso en absoluto. Después de todo, iba a estudiar con ella, así que eventualmente lo descubriría. ¿En absoluto? Los ojos de Roxy estaban muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad mientras me miraba. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura. Ah, sí, ahora lo entiendo. Eso tiene sentido. ¿Te sientes cansado en este momento, entonces? Un poco, pero estoy bien. Ya veo. Bueno, el tamaño y la fuerza de tu bola de agua estaban bien. Gracias. Finalmente, Roxy esbozó una sonrisa, una verdadera. Y luego murmuró para sí misma. Quizás valga la pena entrenar a este niño. Una vez más, todavía puedo oírte. Está bien, pasemos al siguiente hechizo, dijo Roxy emocionada, hojeando el libro mágico un poco más. ¡Ah! Detrás de nosotros, un grito partió el aire. Cenit había salido para ver cómo iban las cosas. Dejó caer la bandeja cargada de bebidas que había estado cargando y se llevó ambas manos a la boca mientras miraba el árbol destrozado y derribado. La tristeza llenó su rostro. Un momento después, esa tristeza fue reemplazada por una ira vívida. Se acercó a Roxy y se dirigió directamente a su cara. Señorita Roxy, honestamente. ¿Podrías por favor no usar mis árboles para experimentar? Oye. Rudy es el que lo hizo. Si Rudy lo hizo, fue porque lo dejaste. El blanco de los ojos de Roxy creció, su cuerpo se tensó como si acabara de estallar un trueno. Luego bajó la cabeza. Oye, eso es lo que obtienes por intentar echarle la culpa a un niño de 3 años. No, tiene toda la razón, murmuró. Por favor, asegúrese de que esto no vuelva a suceder, jovencita. No volverá a pasar, señora. Lo siento mucho. Zenith se acercó al árbol y lo devolvió a su antigua belleza con su magia curativa antes de regresar a la casa. Bueno, seguro que lo arruiné bastante rápido, reflexionó Roxy. Señorita. Jeje. Supongo que para mañana me dejarán ir. Se sentó en el suelo, dibujando pequeños círculos en la tierra. ¡Guau! Realmente no podía soportar ni el más mínimo castigo, ¿verdad? Me paré a su lado y le di una palmada en el hombro, pero no dije nada. ¿Rudy? No estaba seguro de qué hacer después de darle una palmada en el hombro. Realmente no había entablado una conversación con nadie en casi 20 años, así que no pude encontrar las palabras para consolarla. Honestamente, no sabía qué era lo correcto para decir en este tipo de situación. No. Solo necesitaba calmarme y pensar. ¿Qué diría el protagonista de un simulador de citas para adultos para consolar a alguien en un momento como este? Bueno. Estaba bastante seguro de que sería algo como esto. No falló aquí, señorita. Rudy. Acabas de ganar un poco más de experiencia, eso es todo. Roxy se sorprendió. Sí, tienes razón. Gracias. Entonces, podría continuar con nuestra lección. Y así, desde el primer día, formé un pequeño vínculo con Roxy. Las tardes fueron gastadas practicando el manejo de la espada con Paul.
No teníamos una espada de práctica de madera adecuada para un niño pequeño de mi estatura, por lo que nuestro enfoque estaba en el entrenamiento físico, correr, flexiones, abdominales, ese tipo de cosas. Según Paul, conseguir que mi cuerpo se acostumbrara a moverse era la primera prioridad. En los días en que estaba demasiado ocupado para entrenar conmigo, me decía que me mantuviera al día con mis fundamentos. Supongo que los papás son así en todos los mundos. Solo tuve que sonreír y soportarlo. Un niño pequeño no tiene la energía para pasar una tarde entera haciendo ejercicio, así que terminamos a media tarde. Siendo ese el caso, decidí pasar mi tiempo entre entonces y la cena trabajando en hechizos. Ajustar el tamaño de un hechizo aumentó la cantidad de poder mágico necesario para alimentarlo. Existía la cantidad predeterminada de poder que un hechizo requería para lanzarse si no ponía un esfuerzo consciente en él cuando el encantamiento terminaba, y hacer un hechizo más grande que ese consumía una cantidad mayor de poder mágico. Algo así como la ley de conservación de la masa. Curiosamente, sin embargo, hacer un hechizo más pequeño también consumía más poder mágico. No estaba muy seguro del principio que funcionaba allí, pero crear una bola de agua del tamaño de un puño requería menos energía mágica que crear una del tamaño de una gota de lluvia. Fue raro. Le pregunté a Roxy sobre eso, pero ella solo dijo, sí, así es como funciona. Aparentemente, eso aún no se había explicado. No conocía los mecanismos por los que funcionaba la magia, pero a través de la práctica, manejar los métodos no fue tan malo. Mis reservas mágicas habían crecido hasta el punto de que no las quemaría a menos que lanzara grandes hechizos. Si mi objetivo hubiera sido simplemente usar mi poder mágico, entonces podría haber seguido desatando los hechizos más fuertes que tenía hasta que me agotara. Sin embargo, después de un tiempo, quise pasar a las aplicaciones reales de la magia, así que decidí concentrarme en practicar hechizos más precisos. Quería hacer mis efectos más pequeños, de alcance más estrecho, más complejos, por ejemplo, crear esculturas de hielo, hacer que la punta de mi dedo brille con fuego para escribir en tablas de madera, sacar la tierra del patio trasero y separarla en sus componentes constituyentes, bloquear y desbloquear puertas, etc. Reformar algo que ya era resistente y sólido era obviamente más difícil. Trabajar para remodelar algo tan duro como el metal, por ejemplo, cuesta más poder mágico. Trabajar tu magia en algo más pequeño, en algo más intrincado, o intentar trabajar con velocidad y precisión a la vez, también gasta mucho más poder. La concentración y el esfuerzo que requirió se sintieron como intentar lanzar una bola rápida y meter un hilo en el ojo de una aguja al mismo tiempo. También experimenté con el uso de hechizos de diferentes ramas mágicas al mismo tiempo. Esto requirió más de 3 veces el gasto mágico que el uso de 2 hechizos de la misma rama. En otras palabras, tratar de ser rápido y preciso con 2 hechizos, de diferentes escuelas, simultáneamente, fue una excelente manera de destruir todas tus reservas mágicas a la vez. Mi entrenamiento continuó así, día tras día, hasta que llegué a un punto en el que no podía ver el fondo de donde mis reservas se agotaban, incluso después de pasar más de la mitad del día usando magia. Tuve la sensación de que las había construido a niveles suficientes. Especialmente para un holgazán como yo solía ser, pensé. Pero me apresuré a advertirme. El cuerpo se ablanda cuando uno afloja su entrenamiento físico. Por lo que sabía, la magia podía ser la misma, y ahora que había acumulado mis reservas, quería seguir entrenando para asegurarme de que se mantuvieran así. Una noche, mientras practicaba algo de magia, escuché los sonidos lascivos de un armazón de cama crujiente y gemidos espeluznantes provenientes de alguna parte. Bueno, no de alguna parte, en realidad, venía del dormitorio de Paul y Zenith. Y vaya, fueron los sonidos vigorosos. En un futuro no muy lejano, podría estar dando la bienvenida a un hermano o hermana menor. Ojalá una hermana. No más hermanos menores para mí. En el ojo de mi mente, todavía podía ver al hermano menor de mi vida pasada dando un golpe completo con su bate, rompiendo mi amada PC en pedazos. No necesitaba un hermano menor. Pero una hermana pequeña estaría bien. Oh, hombre. En mi vida anterior, me quedaba quieto y golpeaba la pared o el piso para hacer callar a la gente cada vez que me molestaban sonidos como estos. Gracias a eso, mi hermana mayor dejó de traer chicos a casa por completo.
Hombre, eso me trajo recuerdos. Al mismo tiempo, siempre había pensado que la gente que hacía ese tipo de cosas era una plaga para el mundo. Me recordó a las personas que solían intimidarme, burlándose de mí desde una posición fuera de mi alcance, llenándome de una ira para la que no tenía salida. Incluso si el perpetrador de alguna manera fuera rebajado a mi nivel, todavía me miraba y me preguntaba, ¿qué? ¿Todavía estás aquí? Fue lo peor. Pero las cosas ya no eran así. Tal vez porque ahora era un niño, o porque eran mis padres quienes lo hacían, o simplemente porque estaba más concentrado en mi futuro, escucharlos hacer sus cosas realmente me alegraba el ánimo. Podía decir aproximadamente lo que estaban haciendo solo por los sonidos. Parecía que Paul también era bastante bueno en la cama. A pesar de que Zenith estaba sin aliento, lo escuché decir, oh, solo estoy entrando en calor, antes de que volviera a empujar. Sonaba como el personaje principal de un simulador de citas adultas bastante violador, con una virilidad ilimitada y todo eso. Como hijo de Paul, tal vez había heredado algo de esa destreza sexual. Y un día, despertaría a mis poderes, encontraría a mi heroína y me abriría camino hacia el rosa. Ese tipo de cosas me emocionaron al principio, pero recientemente se había apagado la emoción, y casualmente caminaba por el pasillo hasta el baño con los sonidos de crujidos resonando a través de las paredes. Además, los crujidos y gemidos se detenían tan pronto como me acercaba a su habitación, lo cual era bastante divertido. Esta noche fue igual. Me dirigí al baño, preguntándome si debería hacerle saber que su hijo, ahora capaz de caminar, estaba allí. Quizás esta vez debería intentar decir algo. Tal vez algo como, ¿mamá? ¿Papá? ¿Qué hacen desnudos? Sería divertido escuchar las excusas que se les ocurrieran. Jejeje. Con eso en mente, salí de mi habitación tan silenciosamente como pude, excepto que alguien ya se me había adelantado. La chica de cabello azul estaba encorvada en el pasillo oscuro, asomándose al dormitorio a través del hueco de la puerta. Tenía las mejillas enrojecidas y la respiración se había convertido en un jadeo bajo y áspero, con la mirada fija en el interior de la habitación. Una de sus manos estaba dentro de su túnica, moviéndose de manera bastante sugerente. Silenciosamente me arrastré de regreso a mi propia habitación. Roxy estaba en las garras de la adolescencia, después de todo, y tuve la decencia de fingir que no había visto nada. Oh, bueno, algo así. Definitivamente me gustó lo que había visto, de todos modos. 4 meses después, pude lanzar hechizos de nivel intermedio. En ese momento, Roxy comenzó a darme lecciones de estilo aula por las tardes. Eso probablemente lo hace sonar más sexy de lo que era. Se trataba de estudiar, ante todo. Ella era una buena maestra. Ella era quisquillosa acerca de ceñirse a un plan de estudios en particular, pero también aumentaba el contenido de nuestras lecciones en función de lo bien que entendía las cosas. Ella era buena respondiendo intuitivamente a su alumno. Tenía un libro que actuaba como complemento de una libreta de notas, del que me hacía preguntas, si acertaba una, pasaríamos a la siguiente, y si yo no supiera algo, ella me lo explicaría muy amablemente. Puede que no parezca mucho, pero podía sentir que mi mundo se abría. En mi vida anterior, nuestra familia contrató a un tutor personal cuando mi hermano mayor estaba tomando sus exámenes de ingreso. Una vez, por capricho, escuché una de sus clases, pero no parecía que fuera nada diferente de lo que se enseñaba en la escuela. En comparación, las lecciones de Roxy fueron mucho más fáciles de entender y mucho más divertidas. Su estilo de enseñanza resonó conmigo y obtuvo resultados rápidos. Por supuesto, no me dolió que mi maestra fuera una niña de secundaria en el borde incipiente de la madurez sexual. Esa fue una situación asombrosa. En mi vida anterior, podría haber llegado a esa imagen mental en 3 faps. Señorita Roxy, ¿cómo es que solo hay hechizos para que las cosas se usen en combate? Pregunté abruptamente. Oh, bueno, ese no es realmente el caso, en realidad, respondió Roxy. Vamos a ver. ¿Cuál es la mejor forma de explicarlo? Bueno, en primer lugar, se dice que la magia fue creada originalmente por los altos elfos. ¿Elfos? Ajá. Así que existen.
Podía imaginarlas, con su cabello rubio y atuendo verdoso, arcos atados a la espalda, tentáculos manteniéndolas a todas atadas. Ejem. De acuerdo, tengo que tranquilizarme. Según los caracteres ideográficos utilizados para escribir la palabra elfo, parecía que tenían orejas largas. Señorita Roxy, ¿qué son los elfos?, pregunté. Permíteme explicarte. Los elfos son una raza de personas que actualmente viven en la parte norte del continente Milis. Según Roxy, mucho antes incluso de la Gran Guerra Humano-Demonio, cuando el mundo estaba envuelto en la incesante espiral de batalla y caos, los altos elfos, para luchar contra sus enemigos, suplicaron a los espíritus de los bosques que controlaran el viento y la tierra. Y así nacieron los primeros hechizos mágicos. Vaya, ¿hay toda una historia para esto y todo?, pregunté. Por supuesto que la hay. Roxy resopló, reprendiéndome con un asentimiento. La magia moderna toma su forma de humanos que imitan los hechizos que los elfos usaban en la batalla y los reelaboran. Los humanos somos buenos en ese tipo de cosas, después de todo. ¿Lo somos? ¿Por qué? Sí. Casi siempre son los humanos los que impulsan la innovación. Solo hay hechizos de combate porque la gente en su mayoría solo ha usado magia en la batalla. Para cualquier otra cosa, puedes usar algo que tengas a mano en lugar de depender de la magia, explicó Roxy. ¿Algo cerca? ¿Qué quieres decir? Bueno, por ejemplo, si necesitas una fuente de luz, puedes usar una vela o una linterna, ¿verdad? Ah, lo tengo. Entonces, estábamos en ese tipo de entorno, donde las herramientas y los dispositivos eran más simples de usar que la magia. Eso tenía bastante sentido. Por supuesto, los hechizos silenciosos serían aún más fáciles. Además, continuó Roxy, no toda la magia se usa para la batalla. Por ejemplo, la magia de invocación te permite invocar poderosos demonios o espíritus. Magia de invocación. ¿Crees que pronto podrás enseñarme eso? Me temo que no. No puedo usarla yo misma, respondió Roxy. Pero volviendo a mi punto anterior, también existen implementos mágicos. ¿Implementos mágicos? Estaba bastante seguro de tener una idea de lo que quería decir, pero aún era un poco vago. ¿Podrías explicar esos?, pregunté. Los implementos mágicos son dispositivos que tienen efectos mágicos especiales. Tienen un círculo mágico inscrito en algún lugar dentro de ellos, por lo que incluso si alguien no es un mago, aún puede usarlos. Sin embargo, algunos de ellos utilizan grandes cantidades de poder mágico. De acuerdo, eso estaba bastante en línea con lo que había estado imaginando. Aún así, era una lástima que Roxy no pudiera usar la magia de invocación. Comprendí los principios de la magia de ataque y la magia de curación bastante bien, pero no sabía cómo funcionaba realmente la magia de invocación. Pero bueno, me habían presentado algunos términos nuevos que no había escuchado antes: gran guerra humano-demonio, demonios, espíritus. Los entendí bastante bien en la superficie, pero pensé que no estaría de más preguntar más. Señorita Roxy, ¿cuál es la diferencia entre un demonio y un monstruo? Los demonios y los monstruos no son muy diferentes entre sí. Explicó que los monstruos eran el resultado de mutaciones repentinas en animales normales. Si tenían la suerte de crecer en número, establecerse como una nueva especie y desarrollar el intelecto a lo largo de las generaciones, se convertían en demonios. Pero aparentemente, muchas criaturas que poseían inteligencia pero que aún atacaban a los humanos eran referidas como monstruos. También hubo casos de demonios que se volvieron más salvajes y brutales a lo largo de las generaciones, volviendo a convertirse en monstruos. Entonces, no hubo una delimitación completamente concreta entre los dos. Sin embargo, en general, los monstruos atacaron a los humanos y los demonios no. Entonces, los demonios, demons, son solo una versión más evolucionada de los demonios, fiends. Yo pregunté. Nota, aquí se usan dos términos diferentes de demonios, demons y fiends, por lo que de aquí en adelante se usará la palabra en inglés para que se distingan de cuál hablan. No, los demons son completamente diferentes. El nombre, demon, proviene de hace mucho tiempo, cuando las razas de hombres y demons luchaban entre sí. ¿Es esa la gran guerra humano-demonio que mencionaste antes? Eso es correcto, dijo Roxy.
El primer conflicto ocurrió hace unos 7000 años. Vaya, hace tanto tiempo que es casi vertiginoso pensar en ello. Evidentemente, este mundo tenía una historia bastante larga. Oh, no fue hace tanto tiempo. Los humanos y los demons todavía estaban en guerra entre sí tan recientemente como hace 400 años. Comenzó hace 7000 años, y las dos partes han estado en conflicto intermitentemente desde entonces. 400 años sonaban hace bastante tiempo, pero 7000 años de lucha continua. Los humanos y los demons realmente no deben llevarse bien. Ah, está bien, lo entiendo, dije. Entonces, ¿qué son los demons? Bueno, es un poco difícil de definir, dijo Roxy. La forma más sencilla de decirlo, según ella, era que los demons incluían a quien luchó del lado de los demons en el conflicto más reciente. Pero esto también tuvo sus excepciones. Yo misma soy un demon, en realidad, dijo. Oh. ¿Tú eres? Tenía una demon por tutora en casa. Lo que supuse significaba que no había ningún conflicto en este momento. Darle una oportunidad a la paz realmente era el camino a seguir, ¿eh? Eso es correcto, dijo Roxy. Dicho de manera más formal, soy una de los Migur, de la región Viegoya del continente demoníaco. Debes haber notado la sorpresa de tus padres cuando me vieron por primera vez, ¿verdad, Rudy? Pensé que era porque eres pequeña. No soy pequeña, resopló Roxy. Ese era claramente un punto doloroso para ella. Le sorprendió el color de mi cabello. ¿Tu cabello? Personalmente, pensé que era un tono de azul muy bonito. Dicen que, para las razas demoníacas, cuanto más cercano al verde está nuestro cabello, más salvajes tendemos a ser. Dependiendo de la iluminación, mi cabello también puede verse bastante verde. ¿Verde, Hum? Entonces, ¿ese era el color del peligro de este mundo? El cabello de Roxy era de un llamativo color azul cielo, y ella hizo girar un dedo en su flequillo mientras explicaba. Sus gestos eran adorables. En Japón, el cabello azul era el tipo de cosas que asociaría con punks o mujeres mayores. Cuando vi gente así, siempre pensé que era inusual, pero no había nada inusual o desagradable en los mechones azules de Roxy. En todo caso, pensé que sus ojos ligeramente adormilados ayudaron a completar la imagen. Parecía que podría ser el primer personaje cuya ruta intentaría completar en un simulador de citas para adultos. Creo que tu cabello es bonito, le dije. Oh, muchas gracias. Pero ese es el tipo de cosas que debes decirle a una chica que te agrada cuando hayas crecido. No me perdí mi apertura. Me gusta, señorita. No pude evitarlo, ligar con chicas lindas es lo que hago. Ya veo. Bueno, en otros 10 o 15 años, si tus sentimientos no han cambiado, no dudes en decírmelo de nuevo. Ella me había rechazado bastante limpiamente, pero todavía capté la mirada feliz que cruzó su rostro. No estaba seguro de cuánto me ayudarían en este mundo las habilidades de buen chico, que había perfeccionado jugando juegos hentai, pero la respuesta claramente no era, en ninguna parte. Las bromas y las frases que eran viejas y se contaban en Japón bien podrían ser formas únicas y apasionadas de ganarse el corazón de alguien aquí. De acuerdo, sí, tampoco estoy seguro de a qué estaba tratando de llegar. El caso es que Roxy era linda y traviesa y yo quería presionar sus botones. Sin embargo, la considerable diferencia de edad entre nosotros fue definitivamente un problema. Quizás algo en lo que pensar para el futuro. Para volver al tema que nos ocupa, dijo Roxy, la idea de que un cabello de colores más brillantes significa peligro no es más que una superstición. Oh. ¿Lo es? Ahora me sentía tonto por haberme tomado en serio todo el asunto del color del peligro. Sí. Durante la guerra, hace 400 años, los Super, una raza demoníaca de cabello verde de la región de Babinos, entraron en una ira brutal. De ahí es de donde viene la asociación, el color del cabello de alguien no tiene nada que ver con eso. ¿Una ira brutal, dijiste? En efecto. Después de solo una década y el cambio de guerra, se volvieron temidos tanto por amigos como por enemigos, volviéndose tan violentos como despreciados. Eran tan peligrosos que, después de la guerra, la persecución los expulsó casi por completo del continente demoníaco.
¿Sus propios aliados los rechazaron después de la guerra? ¡Wow! ¿La gente realmente los odia tanto?, pregunté. Lo hacen. ¿Qué hicieron que fue tan malo? Bueno, solo puedo decirte lo que he escuchado. Cosas como atacar asentamientos demoníacos aliados y masacrar a las mujeres y los niños, o eliminar a todos sus enemigos en el campo de batalla y luego volverse para hacer lo mismo con sus aliados. Cuando era niña, escuchaba historias así todo el tiempo. No te quedes despierto hasta tarde o el super vendrá y te comerá. Esa clase de cosas. Casi sonaba como si estuviera hablando del Putabaimán, el hombre del saco de ese viejo anime. Nota: Putabaimán es un personaje ficticio de un anime llamado Bono Bono. Al final, para los de habla hispana sería el equivalente al cuento del coco. Roxy continuó. Los pueblos Migurd y Super están estrechamente relacionados, y he oído que solíamos ser tratados de la misma manera que ellos. Hizo una pausa para asegurarse de tener mi atención. Imagino que tus padres probablemente te dirán algo como esto muy pronto, pero si alguna vez ves a alguien con cabello verde esmeralda y lo que parece una joya roja en su frente, asegúrate de no acercarte a ellos. Y si la interacción con uno es inevitable, hagas lo que hagas, asegúrate de no hacerlos enojar. ¿Cabello verde esmeralda y una joya roja en la frente? Ella debe haberme estado describiéndolo súper. ¿Qué pasará si los hago enojar? Es posible que maten a toda tu familia. Dijiste verde esmeralda, con una joya roja en la frente, ¿verdad? Eso es correcto. Lo que tienen en la frente es su tercer ojo, que les permite ver el flujo de la magia. ¿Todas los super son mujeres? Yo pregunté. No. También hay hombres, como era de esperar. Si hacen algo con la joya en la cabeza, se vuelve azul o algo por el estilo. Roxy ladeó la cabeza con desconcierto. ¿No? Al menos, no que yo sepa. Bueno, estaba feliz de haber podido preguntar lo que quería. Parece que se destacan y son bastante fáciles de reconocer, al menos, dije. Eso es correcto. Si alguna vez ves uno, actúa de manera casual, como si tuvieras algo más que hacer, y sal de ahí. Si te escapas de repente, podrías provocarlos. Descubrir a un punk y huir solo invitó a la persecución. Sí, tenía algo de experiencia con eso. Entonces, si tengo que hablar con uno, solo hablar muy cortésmente y debería estar bien. Mientras no digas nada descaradamente degradante, entonces no debería haber ningún problema. Sin embargo, existen muchas diferencias entre lo que se acepta comúnmente en la cultura humana y la cultura demoníaca, por lo que es posible que no sepa qué palabras desencadenarán un arrebato. Es más seguro evitar ser oblicuamente sarcástico y ese tipo de cosas. Estos chicos deben tener un temperamento increíble. Roxy había dicho que habían sido víctimas de la opresión, pero parecía que estos temores tenían alguna base. Quiero decir, si su ira era lo suficientemente aterradora como para advertir a otras personas que se mantuvieran alejadas de ellos, si me mataban, dudaba que tuviera la suerte de tener una tercera oportunidad en la vida, así que pensé que era mejor hacer todo lo posible para mantenerme alejado. Estos super fueron realmente malas noticias. Aproximadamente pasó un año más. Mis lecciones de magia avanzaban a buen ritmo. Ahora podría usar hechizos de nivel avanzado de todas las diferentes ramas de la magia. Todo sin usar encantamientos, también, por supuesto. En comparación con el entrenamiento ordinario, la magia avanzada era como hurgarse la nariz. Con lo que quiero decir que hubo muchos ataques a distancia y se sintieron bastante incómodos de usar. Algo como, ¿qué iba a hacer con la capacidad de hacer que llueva sobre un área amplia? Pero entonces recordé cómo, después de una sequía prolongada, Roxy había hecho llover sobre los campos de trigo, para gran alegría de los aldeanos. Yo estaba en casa en ese momento, así que todo esto era lo que había escuchado de Paul. Evidentemente, Roxy había manejado múltiples solicitudes de la gente del pueblo y había estado resolviendo sus problemas. Casi podía escucharlo ahora. Estaba labrando la tierra y choqué con una gran roca enterrada en el suelo. Ayúdame, Roxymon. Déjamelo a mí. ¡Wow! ¿Qué clase de magia es esa?
Usé magia de agua para humedecer el suelo alrededor de la roca y luego la usé junto con la magia de la tierra para convertirla en barro. ¡Wow! Eso es increíble. La roca se está hundiendo. Jijiji. Supuse que así, probablemente, fue como fue. Sabía que era el tipo de persona a la que le gusta ayudar a la gente, señorita Roxy, dije. No es exactamente eso. Estoy haciendo esto para ganar dinero adicional. ¿Te pagan por hacer cosas así? Por supuesto. Mi primer instinto fue tacharla de codiciosa, pero la gente del pueblo pareció aceptar sus términos. Nunca antes habían tenido a nadie que pudiera hacer ese tipo de cosas por ellos, y apreciaban profundamente a Roxy por ello. Supuse que esto era lo que llamaban dar y recibir. Había estado pensando en esto de la manera incorrecta. La idea de ayudar a alguien a salir de un aprieto sin pedir nada a cambio era muy japonesa. Era normal que la compensaran por ese tipo de cosas. Simplemente tenía sentido. Por supuesto, siendo el encerrado que fui en mi vida pasada, no solo no ayudé a nadie más a salir de una mala situación, sino que fui la mala situación para el resto de mi familia. Ja, ja, ja. Un día, de la nada, decidí preguntarle a Roxy. ¿Sería mejor si te llamara maestra en lugar de solo señorita? Roxy arrugó la cara con torpeza. No, probablemente sea mejor no hacerlo. Estoy segura de que pronto me superarás fácilmente. ¿Tenía suficiente talento para ser mejor que Roxy? Fue suficiente para hacerme sonrojar. Después de todo, sería extraño llamar maestra a alguien cuyos poderes son inferiores a los tuyos, agregó Roxy. No creo que sea tan extraño. Bueno, sería extraño para mí. Nunca sobreviviría a la vergüenza de tener a alguien que es claramente mejor que yo refiriéndose a mí como maestra. Ah. Entonces, ¿de eso se trataba todo esto? ¿Está diciendo eso porque se volvió más fuerte que su propio maestro, señorita Roxy? Escucha, Rudy, un maestro es alguien que dice que no tiene nada más que pueda enseñarte, pero aún así se entromete con sus consejos en todas y cada una de las cosas que haces. Sin embargo, no haría eso, señorita Roxy. Podría. Incluso si lo hicieras, me sentiría honrado. Roxy siempre parecía bastante satisfecha consigo misma cada vez que me aconsejaba algo, probablemente tenía una gran sonrisa en mi propio rostro cuando la obsequiaba con cumplidos. ¿O no? Si me volviera tan resentida con los talentos de mi propio alumno, no hay forma de saber lo que podría soltar. ¿Qué tipo de cosas? Cosas como que soy una dimona asquerosa, o que eres un idiota del campo. Vaya, ¿Roxy en serio me acaba de decir eso? Me sentí un poco mal por ella. Ser discriminado no era genial, después de todo. Pero supongo que eso es lo que obtienes cuando hay una jerarquía en tu relación con alguien. Estará bien, dije. Actúa como si fueras mejor que yo. No voy a actuar tan arrogante y superior solo porque soy mayor. Simplemente no me siento cómoda teniendo una relación maestro-alumno con tal desequilibrio de talento. Ella me derribó muy rápido, parecía que mi vínculo con mi maestra había empeorado. En mi mente, decidí que seguiría pensando en ella como mi maestra independientemente. Después de todo, ella era una niña que todavía tenía algunos rastros de juventud y podía enseñarme adecuadamente todo lo que no podía aprender leyendo. Fin del capítulo 4.